Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y luego dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Padre bendito Dios, en esta hora, Señor, hemos puesto esta palabra que tú has puesto en el corazón de nosotros para poder compartirla. Y así como ha sido de bendición, Señor, para mi vida, te ruego que sea para este pueblo. Que nos hable, nos ministre a través de ella, que salgamos edificados, seamos retados, seamos animados y seamos, Dios Todopoderoso, confrontados con la verdad para ser, Señor, edificados en crecimiento. De esa manera te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han escuchado de Josué? ¿Cuántos han escuchado ya de él? Es una historia bien bonita. Y en este pasaje, después de Moisés haber muerto, ahí en el libro de Éxodo, ahí termina Moisés. Pero viene una nueva época después de Moisés. Viene este joven Josué, que era prácticamente el discípulo de Moisés. Moisés muere, ahora Dios empieza a levantarlo. Y aquí ya entramos en el libro de Josué, que es el capítulo 1, donde comienza la historia de la vida de Josué. ¿Cómo fue la historia de él? Él vio todas las proezas, todas las maravillas que el Señor había hecho con Moisés. Ahora a él le tocaba estar al frente de todo lo que Dios tenía para el pueblo de Israel. Más de 1 millón de personas tenía que llevarlas a un lugar donde ya estaban para entrar a la tierra prometida. Y en este pasaje, 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Podemos repetir esa frase? Esfuérzate y sé valiente. Pero no lo digas a alguien, díselo a ti mismo. A ver, ¿cómo lo dirías para ti mismo? Me esfuerzo y soy valiente. Valienta no puede ser, porque valiente es sinónimo de los dos. Así que eso nos manda el Señor hoy. Y el tema de hoy se llama precisamente eso: esfuérzate y sé valiente. Así que todo este pasaje que acabamos de ver, realmente vemos el término de Moisés y el comienzo de un nuevo líder de Israel, Josué.
Pero mire la tarea que le encomienda Dios a este tremendo joven: pasar el Jordán y destruir a muchos de los pueblos que estaban ahí para poseer la tierra. Él nunca había estado al frente. Y estas palabras que le dice Dios a Josué sobre valentía, ¿sabe por qué? Porque él no había experimentado nada de una relación con Dios al ir al frente de algo tan grande. Y a veces el Señor nos pone sobre cosas, sobre situaciones que nosotros, así como Josué, no sabemos qué hacer en situaciones que el Señor nos va a poner ahí para llevar al frente y decir: sabes que esfuérzate y sé valiente. El testimonio de Mabel es esforzarse, ser valiente para ver la victoria del Señor al final. Y fue lo que vio, que Dios al final actuó. Y eso es lo que yo esperaba de Josué: que actuara, que creyera que él era el que lo estaba guiando, que él era el que lo estaba llevando. Y por eso es importante, vamos a ver este contexto de toda esta historia, porque es interesante ver cómo Dios nos anima a caminar, no en mi propósito, en el propósito de Él. Por eso es importante entender esto. Hay un momento de transición de Moisés. La transición se le transfiere ahora a Josué. Y ahora Josué, el que va a estar al frente del pueblo, va a liderar al pueblo. Y es la carga, yo creo, más pesada que tuvo Josué en toda su vida. ¿Cuántos hemos tenido cargas que nunca habíamos hecho y que estamos llevando a cabo hoy? Yo sé que muchos pasamos por ahí. O usted tal vez llevó una carga por ahí que se le hizo muy pesada y pensó que no le iba a llevar, pero al final de cuentas Dios le ayudó a salir de ella. Y así mismo el Señor nos ayuda, porque Dios no ignora el temor. Como humanos tememos para hacer cosas. Tenemos miedo para nosotros enfrentarnos a cosas. Y a veces uno no quiere, dice: lo hago, no lo hago, me aviento, no me aviento. Y ahí está uno con retos. Y toda la vida tenemos retos, pequeños, medianos y grandotes. Y la vida es de retos. Por eso aquí Josué tenía un reto grande, un reto grandísimo. Yo me imagino que él estaba hasta temblando. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Ya Moisés ya no está, ahora estoy yo al frente. Por eso es que vemos todo esto. Y ahí es donde Dios empieza a animar a Josué, hablándole del propósito que él tenía y que él lo iba a cumplir. Por eso dice ahí en el primer capítulo del versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto ahora. Y ahí donde dice: pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este millón de gente, que yo les voy a dar la tierra prometida que le había dicho a mi siervo Moisés. Imagínense, ¿qué haría usted si usted tuviera detrás de usted a 1.500.000 personas para llevarlas a un lugar? ¿Qué haría? ¿Qué tal si le dice al Señor: sabes qué, te necesito para que guíes a 1,5 millones de personas a llevarlas a tal lugar? ¿Qué harías tú? Es la misma situación de Josué, que él se pone en esa situación. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Josué, Dios lo llama a que se levante, a que haga algo que él quería que se cumpliera para él. Allí en Proverbios 19:21 dice la Biblia que hay muchos pensamientos que hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios es el que al final de cuentas va a prevalecer. Todo lo que tú pienses, todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas y todos tus planes que tengas, al final de cuentas se van a acabar aquí, y los propósitos de Dios van a continuar, porque van a prevalecer los propósitos de Dios. Esos son los que van a permanecer. Y en eso es donde nosotros nos debemos de agarrar, en los propósitos de Dios, porque todo se va a quedar acá. Mis planes, lo que yo tengo aquí se va a quedar, pero el propósito de Dios me va a trascender y llevar más allá aún de la muerte. Nos va a llevar aún más allá de la muerte. Por eso vale la pena
meternos y caminar en el propósito de Dios, porque esta vida es pasajera. ¿Cuánto hace que estos niños los veía así chiquititos? Y mira, todos unos jóvenes. No sé, le estaba diciendo yo a este jovencito que era el que se aventaba para atrás cuando se enojaba, y me dijeron que no, que era el otro, el morenito, el que se enojaba y así chiquitito y hacía sus berrinches y se aventaba para atrás. Todavía lo recuerdo así, mire, pero mire qué rápido pasó el tiempo. 18, 19 años y éramos pequeñitos. El tiempo se va rápido. Por eso hay que meternos mejor al propósito de Dios, hacer nuestros planes, pero que nuestros planes estén dentro de los planes de Dios también. Porque hacemos planes a veces sin tener en cuenta a Dios. Tenemos planes de hacer esto, hacer aquello, mi casa, mi negocio y hacer muchas cosas, pero ponemos a un Dios, a Dios a un lado en su propósito y mi propósito. Yo lo que te quiero decir hoy: mete a Dios en tus propósitos. Mételo, porque ahí es segurito que tú vas a llegar al éxito. Por eso ahí dice eso: los pensamientos del corazón del hombre son uno, pero el propósito del Señor es el que permanece. Dios no se detiene por nuestras crisis, por nuestros problemas, por nuestros temores. Dios no se va a detener. Somos necesarios en la obra de Dios, pero no somos indispensables. En las situaciones difíciles, ahí es donde se sabe de qué estamos hechos. Y ahí es donde Dios muestra que Él sigue siendo Él. Aquí Josué, yo me imagino que estaban hasta temblando las piernas para llevar a cabo esa obra. Pero ¿sabes qué? Él estaba escuchando lo que Dios le dijo, porque estas palabras se las dijo Dios. Todo esto que leímos del capítulo 1 se lo dijo Dios a Josué. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo: mi propósito sigue avanzando. No creas que porque Moisés murió se acabó mi propósito sigue. Así que ahora te voy a llevar a ti que tú sigas caminando en mi propósito. Y nosotros estamos dentro del propósito de Dios cuando nosotros nos tenemos que meter, porque a veces pensamos que estamos dentro del propósito de Dios y no estamos. Aquí se tuvo que meter Josué al propósito de Dios, que venía caminando con Moisés. Por eso Dios nos llama a levantarnos. Dios nos va y nos lleva una dirección. Nos da una dirección clara. Le dice: levántate y pasa este Jordán. El Señor nos va a poner retos. Hay retos para ver qué tanta fe tenemos, cuánta fe es la que tenemos. Y vamos a atravesar por esos retos. Retos que nos va a poner el Señor, no solo de ánimo, sino retos de instrucción. Lo que tenemos que hacer en nuestra vida para meternos al propósito de Dios. Dios no confunde, Dios guía para que su propósito prevalezca. Lo que estaba haciendo Dios con Josué lo estaba metiendo dentro del propósito para que el propósito de Dios prevaleciera y fuera por arriba de los propósitos de Josué. Y a veces nosotros estamos arriba de los propósitos de Dios. A veces nuestros planes están arriba de los propósitos de Dios o están fuera del propósito de Dios. Pues déjame decirte hoy que el Señor nos habla a través de Josué, que tus planes, todo lo que tú tengas en esta vida por hacer, ponlo y mételo delante del propósito de Dios para que todo te vaya bien. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando Dios habla, no es para que nosotros dudemos, sino para que avancemos. Nosotros ahí, cuando viene la situación, dudamos. Fue lo que pasó yo me imagino que Josué dudó, pero él no dijo: no, yo no quiero que dudes, yo quiero que avances. Porque a veces vienen situaciones y nos paralizan, ya nos quedamos, ya no avanzamos. Nos quedamos en el mismo nivel de vida espiritual, nos quedamos en el mismo nivel de vida que estamos viviendo, nos quedamos en el mismo nivel de vida económica, nos quedamos en el mismo nivel de vida matrimonial, nos quedamos en el mismo nivel de vida que estamos viviendo. Pero ¿sabes qué? El Señor no nos dice que nos quedemos ahí, el Señor nos dice que avancemos. Avancemos, crezcamos. Dios ya preparó la victoria, porque mire lo que le dice ahí más adelante. Él dice: ven, levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo les doy. Ahí no está diciendo a la tierra que el faraón les va a dar, a la tierra que el rey tal les va a dar. No, él está diciendo a la tierra que yo se las voy a dar.
No se las va a dar ningún rey, no se las va a dar nadie. Esa tierra yo se las doy. ¿Por qué Dios le dijo así tan seguro? Vayan a la tierra que yo les doy, porque la Biblia dice que la tierra y todo lo que hay dentro de ella es de Dios. Así que eso, si es de Dios, el Señor con todo te dice: vayan, yo se las voy a dar. El dueño de la tierra. Qué lindo saber que el dueño de la tierra le está diciendo a él: ve, yo te la voy a dar. Es algo maravilloso. O sea que en otras palabras, la victoria ya está establecida y está ganada, porque ya la tierra Dios ya te la dio. Es lo que está dándote el Señor. Ahora lo que tienes que hacer, ya es tuya, ahora tienes que pelear por ella. Eso es lo que Dios quiere. En la vida cristiana no pasa lo mismo. Tenemos ya ganada la vida eterna, pero tenemos que pelear por ella. La vida eterna no la vas a ganar así nomás. Hay que pelear por ella. Y es lo que le está diciendo aquí a Josué: vas a entrar y vas a poseerla porque vas a pelear. En la vida cristiana tenemos que pelear. Dios no aprueba la holganacería de nadie, porque tenemos que pelear para conquistar. Y es lo que le está diciendo aquí a Josué: hay que pelear, hay que conquistar. Métete para conquistar. Y el Señor nos dice lo mismo: metámonos para conquistar. Hay que pelear. Dios nos anima con sus promesas. Ayer en el versículo 3, mire lo que dice: tal como le prometí a Moisés. ¿Qué es eso? Promesa. Yo le prometí a él, y si se lo prometí, se lo voy a cumplir. ¿Qué hay cosa que Dios no cumpla cuando Él lo promete? A ver, alguien díganme aquí que en la Biblia que haya Dios dicho una cosa y no lo haya cumplido. Todo lo que Dios dijo se cumplió. Y fue más fiel que nosotros los humanos, porque somos más infieles nosotros que el mismo Dios. Él sigue y permanece siempre fiel. Él es fiel. Por eso eso nos manda a Él. Nos anima con sus promesas. Y ahí dice: tal como le prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Todo lo que tu pie toque es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Es tuyo. Es maravilloso. Yo les conté un día aquí en uno de los mensajes que yo quería un carro, andaba con un anhelo de un carro, y ese carro me gusta y me gusta y me gusta. Y una vez pasé por una calle donde venía de trabajar y lo vi, me bajé y fui y me subí arriba del carro. Lo pisé: este es mío, este carro es mío. No tenía dinero para pagarlo, para comprarlo, no tenía nada de dinero en ese momento, pero al día siguiente ya estaba en mi casa ese carro, porque yo lo quería para moverme, pero me gustaba ese carro. Así nos habla el Señor. Dios nos anima con sus promesas. Dice: todo lugar que toquen sus pies es de ustedes. Su territorio se extenderá. Mira todo lo que hace Dios con uno. Cuando tú le crees a Dios y confías en Dios, todo lo que tú toques, todo lo que tú hagas se va a extender, se va a extender, se va a extender para bendición. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates, tierras de hititas hasta el mar Mediterráneo que se encuentran al oeste, todo eso será tuyo. Una promesa de Dios diciéndole a él, hablándole, ¿sabe qué? De algo material. Porque a veces decimos: ay, no, es que se vuelve uno muy material. No, Dios le está hablando de material, está hablando de la tierra, propiedad. Es lo que le está hablando, de propiedad. Esa propiedad va a ser tuya. Y eso es lo que hace el Señor ahí. Lo anima a decirle: cuando ustedes caminen por esa tierra va a ser de ustedes. En otras palabras, Dios nos llama a extendernos, a expandirnos, para seguir abriendo el reino de Dios. No para nosotros, porque a veces queremos tener y acumulamos terrenos, casas, bienes, y tenemos. Pero ¿de qué nos sirve si alguien más se va a quedar con ello? Hay que acumular para ponerlo a disposición del reino. Eso es lo interesante, ponerlo para el reino de Dios, que siga todo hacia adelante. Por eso Dios siempre nos expande a una mentalidad grande. Una mentalidad grande, no una mentalidad pequeña.
lo que Dios nos habla acá es expandir nuestra mente, no quedarnos en lo pequeño. No limitemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así como estuve con Él, Dios está con nosotros hoy. ¿Lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Lo creen que Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre? Denle un fuerte aplauso entonces. ¿Por qué? Porque hay una promesa de victoria. Mire, dice en el versículo 5: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Aquí no dice en algún otro día que te enfrenten. En algunas veces vas a ganar y otras no. No, aquí dice durante todos los días de tu vida. En otras palabras, mientras estés vivo vas a conquistar. Pero ¿sabes cuál es la clave que le estaba diciendo a él? La obediencia. Haz esto y vas a conquistar. Si sigues el propósito que tengo yo, no el que tienes tú, el que tengo yo, vas a poder conquistar. Nadie te podrá hacer frente. El que se ponga contigo, tú lo vas a acabar. Y eso fue lo que hizo cuando entró y entra, cruza el Jordán y empiezan a entrar. La primera ciudad que estaba era Jericó. Y le dijo: ¿sabes qué? ¿Cómo lo vamos a hacer para entrar y derrumbar a acabar con ese pueblo, con la gente que está ahí? El Señor dijo: ¿saben qué? Canten y marchen, más denle vueltas. Y mire, el Dios hizo todo por ellos. Ellos no hicieron nada. Entonces vemos que desde ahí Dios empieza a caminar con ellos en lo que Él estaba prometiendo. Todos los días de tu vida yo voy a estar ahí ayudándote. No dice que no va a haber enemigos, no dice que no va a haber enemigos. Ahí no dice. O sea, sí va a haber enemigos, pero Él nos va a ayudar a derrocarlos. Él nos va a ayudar a acabarlos, a los enemigos. Los enemigos siempre van a estar. Por eso tampoco dice que no podrán vencerte. ¿Por qué? Porque sí te pueden vencer. ¿Sabes cuándo te pueden vencer? ¿Cuándo crees que el enemigo nos puede vencer y cuándo nos vence? Cuando nos salimos del propósito de Dios y desobediencia. Ahí miren, el Señor, el enemigo viene y fue lo que pasó cuando ellos ya empezaron a conquistar y de repente perdieron una batalla así. ¿Y qué pasó aquí? Desobediencia. No hicieron lo que Dios les había dicho, que no agarraran nada. Pero una familia que agarró y escondieron un botín. Y Dios dijo: por eso perdieron, porque no obedecieron. La clave está en la obediencia. Era la clave, obedecer y meterte dentro del propósito de Dios. Por eso Él les da esa parte. Nadie te puede hacer frente. En otras palabras, el enemigo, el problema no es el enemigo. El problema es olvidar quién está contigo. Nos olvidamos de quién es el que está con nosotros. En lugar le ponemos atención a veces al enemigo. Hay gente que habla más del enemigo y que el enemigo y puras derrotas del enemigo y viven derrota por el enemigo. No tenemos que cambiar ese vocabulario. Tenemos que hablar victoria. Si tú estás obedeciendo a Dios, estás dentro del propósito de Dios, tú estás en victoria. Estamos en victoria. ¿Por qué? Porque yo voy directo a lo que Dios está diciendo que haga y yo voy en ese camino. Así como lo hizo con Josué, también yo voy en ese camino. Y tú también vas en ese camino cuando obedeces y cuando te metes al propósito de Dios. Por eso la promesa de Dios es importante. Tenemos que saber que las promesas de Dios son importantes. Ahí en el mismo versículo 5 dice: así como estuve con Moisés. ¿Cómo estuvo Dios con Moisés? De muchas maneras. No abrió el mar rojo, no les dio maná, no los alimentó, no les puso la nube, no les dio lluvia. Dios estuvo con Moisés en todo momento. Y así le dice: así como estuve con él, voy a estar contigo. Y así como estuve contigo, Dios le dice a la iglesia: hoy voy a estar contigo, iglesia. Tenemos que creerle: voy a estar contigo, porque es una promesa de Dios. Voy a estar contigo. Eso es lo más maravilloso. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, le dice el Señor a Josué. No te voy a soltar, así que agárrate de mí, porque si te agarras de mí, yo te voy a dar la victoria. Eso es lo más maravilloso, que el Señor nos da la victoria cuando nos agarramos de Él. Usted ha visto cuando los niños se asustan y tienen miedo y andan, póngale 4 niños y se empiezan a asustar. ¿Para dónde corren los niños? Corren con su madre. ¿Y qué es lo que hacen los niños?
No se agarran y se esconden detrás de ella y la agarran y se están escondiditos de ella. Así mismo nosotros con Dios, cuando viene el temor, cuando viene la lucha, porque déjeme decirle que hacer cosas para Dios le tiemblan a uno las piernas a veces. No cualquiera se avienta a hacer cosas para el Señor, porque no son fáciles. Pero cuando viene ese temor y ese miedo, ahí es donde corremos y nos agarramos del Señor. Señor, ayúdame, socórreme porque tengo miedo. Y ahí el Señor se levanta como poderoso gigante. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué no era Moisés, pero tenía el mismo Dios. Qué maravilloso. No era Moisés, pero Josué tenía el Dios de Moisés. Y ese Dios que ayudó a Moisés ahora estaba con Josué. Y ese Dios que estaba con Josué ahora está contigo. Ese mismo Dios es el mismo que te estoy hablando, el que estuvo con Moisés, el que estuvo con Josué, el que estuvo con Jesús, el que estuvo con los discípulos y el que está aquí ahora. Es el mismo. Por eso es interesante. Necesitas tú estar al lado de Dios, porque si estás al lado de Dios estás jugando solo, estás jugando tu propio juego. Pero cuando te agarras de Dios vas a jugar con Dios. Dios va a estar de tu parte. Por eso Dios nos anima con su palabra. Y esta palabra que estoy trayendo ahorita aquí es una palabra de ánimo. Ahí dice en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De qué está hablando ahí cuando dice que nunca se aparte este libro de la ley? ¿Qué es lo que está hablando? Permíteme tu Biblia, Fernando. ¿Esto qué es? El libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Ese es uno de los éxitos para poder tener éxito aquí en la tierra. Que no te apartes de esto. Nunca te apartes. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley. Dice, la palabra produce dirección. Esta palabra te guía. Es como una lámpara que alumbra tu camino. Dice que por más torpe que seas, pero si te alumbras con esta palabra, tú vas a llegar al camino. Qué precioso Dios cuando nos lleva y nos lleva de esa manera, para que nosotros sepamos que Él es lámpara a mis pies. Aleluya, qué bonito el Señor. Gloria, gloria. Esta palabra, y luego dice ahí en el mismo versículo 8, ya en el 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esta es una clave maravillosa. Maravillosa. Sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra de Dios es para meditarse, para analizarse. ¿Qué quiere decir meditar? ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Para que medites de día y de noche. ¿Qué está diciéndole Dios ahí a Josué? Mi palabra, no nomás la leas. Lo que yo estoy escribiendo, el Pentateuco, no lo leas, medítalo. ¿Y qué significa meditar? Es algo maravilloso cuando uno entiende lo que es meditar. Meditar es pensar atentamente y detenidamente sobre algo. Por eso es importante los devocionales por la mañana. Un devocional en la mañana, cuando tú te levantes, lees un versículo y lees ahí la palabra y quédate a meditarla. ¿Qué estás diciendo, Señor? ¿Qué hablas? ¿Qué estás queriéndome decir con esto? Y si no quieres batallar en pensar qué te está diciendo el Señor, hay muchos pensamientos ya. Yo uso mucho el pan diario. A mí me encanta el pan diario, porque yo veo el pensamiento y también vienen mis pensamientos, pero ya veo el pensamiento de la persona que Dios le dio ese pensamiento, y entre los dos acumulamos dos pensamientos. Y entre esos dos pensamientos me lleno más de ideas y cosas que Dios me está hablando. Y es bien bonito porque ya viene todo ahí. Meditar, pensar. ¿Sabes qué? Cuando tú meditas, viene lo siguiente que dice el versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo ahí? De que sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Y qué dice enseguida? ¡Ay! Léalo fuerte.
Ajaja, para que guardes y hagas dos cosas: guárdalo y haz. En otras palabras, reténlo. Retén lo que yo te estoy diciendo en mi palabra, agárralo para ti y hazlo. Porque muchas veces podemos escuchar la palabra, oír la palabra, meditar en la palabra, pero no hacerla. Que eso es lo más peor. Lo más peor es venir a la iglesia, llegar aquí a la iglesia, escuchar la palabra de Dios. Vengo cada domingo a escucharla, pero no hago nada con ella. Ahí está el problema. El problema no es escucharla, el problema es no hacerla. Porque cuando no la hacemos, no produce. ¿Y sabes qué? Me vino a la mente ese momento de cuando la hacemos, es como el agua. Al hacerla tú la riegas y fructifica. El hacerla, palabra, tú estás regándola, pero la estás regando no para la palabra, la estás regando para ti mismo, porque tú mismo estás creciendo. Qué bonito es eso. Esta ilustración tan preciosa de lo que nos habla aquí, para que guardes y hagas. Y luego dice: la palabra garantiza éxito. No tan solo es oírla, sino vivirla. ¿De qué me sirve oírla si no la practico? ¿De qué me sirve escuchar 30 sermones, 40 sermones? ¿De qué me sirve venir los domingos a la iglesia? ¿De qué me sirve meterme a estudios bíblicos? ¿De qué me sirve estudiar toda la Biblia si no aplico ningún versículo a mi vida? No va a funcionar. La palabra garantiza el éxito. Cuando hagas eso, que la medites y luego que la guardes y la hagas, ahí dice enseguida: porque entonces harás prosperar tu camino. Hasta entonces, mientras no va a pasar nada. Si tú no la meditas, no la guardas y no la haces, no va a pasar nada. Pero cuando tú la meditas, cuando tú la guardas y cuando la haces, algo sucede. Algo tiene que pasar. Es cumplir el propósito de Dios. Cuando hacemos eso, la meditamos, la guardamos y la hacemos. Cumplo lo que Dios dice. Y por último, Dios nos anima con su presencia. Ahí en el versículo 8 que estábamos leyendo dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Las cosas de Dios son esforzarse. Las cosas no llegan así tan fácil, como dice por ahí un anuncio que escuchaba yo de niño allí en mi tierra, allí en Chihuahua. No sé si algunos lo llegaron a escuchar, pero salió un anuncio anunciando un tequila, el presidente, ese famoso tequila presidente, y salía Anthony Quinn, un actor americano, y decía tantas cosas, y al final decía una frase, que esa frase a mí se me quedó. Siempre de niño la guardé, esa frase, y decía: si las cosas se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Así mismo es esto. La bendición no te va a llegar nomás así porque sí. Hay que meditarla, guardarla y hacerla. Y ahí es donde viene. Eso fue lo que le estaba diciendo Dios a Josué. Dios nos anima con su presencia. El mandato es claro: mira que te mando. Aquí está dándole una orden. No le está diciendo: si quieres guardarla, si quieres meditarla, si quieres pensar en ella. No, le está diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque eso Dios nos lo está diciendo hoy a nosotros. El cristiano hoy en día tiene que ser esforzado y valiente. Tenemos que ser esforzados y valientes. No temas, es lo que le dice primero. No temas, porque Dios sabía que las piernas le estaban temblando a Josué. No temas. Cada proyecto que hacemos, cada situación que hacemos, temblamos para hacer cosas. A veces uno se avienta a hacer cosas. Yo no sé si les he contado aquí que yo me estaba aventando, ya me iba a aventar a una deuda de $8 millones. Y si no es por una persona que era un inconverso, Dios lo usó para llamarme y decirme: no lo haga, pastor, porque si lo hace, usted se va a quedar en bancarrota. Y ya estaba con los abogados ya para firmar el contrato de 8 millones.
Esa locura, ¿sabes? Que se le meten a uno, pero no se queda, estaba hasta temblando porque no sabe ni qué hacer. Y, Señor, ayúdame, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué hago? Háblame, Dios, no sé si a tomar esta decisión o no tomarla. ¿Y qué hago? Porque íbamos a comprar un terreno para la iglesia y todo eso. Mire, me llama esa persona: pastor, le estoy llamando porque no se va a echar esa broncota encima, como decimos los mexicanos, ese problemón encima. Dice, piénsele, yo sugeriría que no lo firmara, así que aguántese. Me habló antes de firmarla. Y cuando terminé de hablar con él, fui y le dije a los abogados, porque me estaban esperando allá para firmar, le dije, ¿saben qué? No voy a firmar nada. Me salí. En ese tiempo tenemos como 300 personas en la iglesia. Había un buen grupo de personas, casi en el tiempo que estábamos comenzando. Y resulta que pasó una situación y de 300 personas la iglesia se vino. Quedaron nomás como 60. ¿Qué hubiera hecho yo con ese préstamo? Me hubiera ahorcado. Dios usó a esa persona para que no hiciera yo eso. Y a veces pasa, pero mire cómo Dios nos da las instrucciones acá. Él nos anima con su presencia. Te mando que te esfuerces, sé valiente. Las cosas de Dios requieren esfuerzo. Las cosas de Dios requieren valentía. Las cosas del Señor requieren coraje para hacerlas. Josué tenía miedo, pero Dios confrontó el temor de Josué. Le dijo, no temas ni desmayes. En otras palabras, le dio la clave final. Le dijo, estaré contigo donde quiera que vayas. Esa fue la clave final que le dio a Josué. Voy a estar contigo. Y Josué lo creyó, que aún después de muertos los huesos de Josué, hasta milagros hicieron. Es algo maravilloso. Por eso Dios nos dice hoy, no teman, yo estoy con ustedes, iglesia. No es nuestra capacidad, no es nuestra experiencia, no es nuestra fuerza. Es Dios el que está cuando uno le cree, cuando le creemos. En otras palabras, ya en conclusión, Josué tenía un gran reto. Josué tenía gran miedo, pero también él descubrió que tenía un gran Dios. Y yo hoy te animo a decirte que emprendas lo que el Señor te ponga para las cosas de Él.